Ya vimos cómo se hacen las cosas con las patas. Se pasan leyes con las patas, se hacen decretos con las patas, se hacen obras con las patas, en fin, todo mal. Y no sé, creo que hasta se oye feo eso de con las patas, pero así se hace. Habla de que haya debate cuando él no le daba la gana ir a los debates cuando era candidato, cuando le han pedido diversas entrevistas diferentes periodistas y no concede las entrevistas, cuando no puedes ir a la mañanera y tener derecho de réplica. No importa cómo trabajes, qué firmes, qué hagas mal, cuánto te tardes, qué tantas leyes violes, que firmes, no firmes, en fin. Lo que importa es pelearte. Y pelearte para que en caso de que todo salga mal, te tires al suelo, ¿no? Y te pongas a llorar. Te tiras al suelo, llores, hagas un drama y entonces ya la gente se apiade de ti. Esa es la estrategia de la autollamada 4T. Y todo el mundo está histérico porque tenemos la amenaza de que el gobierno se va a quedar con las empresas el día que truenen los dedos, claro. Pero también esto va a llegar a la propiedad privada un día si esto continúa. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de El Ridículo de AMLO, el programa en donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador en su cada vez más cercano final de las conferencias de prensa. Nada más faltan como unas 350, así que aguanten, ya no falta nada. Y en ese tramo esperemos que sigamos juntos analizándolas. Georgina Gagiola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. La verdad es que pues yo no sé si a lo mejor tú sí estamos listos para aguantar de las 350 que faltan. Bueno, ahorita que dijiste, dije, híjole, qué horror. Pero el que no creo que sepa que faltan 350 y quisiera que no le faltan 350 es el presidente, ¿no? Pues sí, obviamente. Se ve cada vez más enojado, harto, ya no tiene mucho de qué hablar. Pero aún así podemos extraer cada semana 5 afirmaciones ridículas del presidente en las conferencias. Y esta vez vamos a hablar de los siguientes 5 temas que, pues, de alguna forma se discutieron en la opinión pública, en los medios de comunicación, y evidentemente son lo que el presidente quiso tratar de discutir frente a los medios de comunicación que asisten y también a quienes ven las conferencias de prensa. El primer punto es la reacción a las declaraciones de Ana Gabriela Guevara, la directora de la CONADE, sí, sobre el dinero que se les da a las y los deportistas mexicanos y que, pues, evidentemente, como en todo en la 4T, en la autodenominada 4T, no hay responsabilidad sobre qué hacer con los recursos y cómo entregarlos adecuadamente para que quienes hacen deporte de alto rendimiento, es decir, que lo único que hacen es entrenar, puedan tener dinero para sobrevivir. Segundo punto es la revancha del decreto sobre obras estratégicas del presidente una vez que la Suprema Corte dijo que no debían ocultar información, que tenía que transparentarse todo. Bueno, pues se dio esa decisión de la Corte y entonces cómo regresa el presidente con un nuevo decreto, sí, pero ya un poco más acotado. Vamos a discutir de eso también. Tercero, las recomendaciones que le da el presidente al presidente del Senado, Armenta, de Morena, para que pueda tratar de no pelearse, supuestamente, con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, por el tema de un supuesto mensaje que después la ministra Piña aceptó que fue suyo, pero que evidentemente se victimizaron otra vez, como es la costumbre en el gobierno y en Morena, para tratar de afectar de alguna u otra forma a la ministra presidente. En cuarto lugar, la protesta de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, que vino a la Ciudad de México para tratar de afectar la reputación y la imagen de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que ese final ya lo podemos saber. La Suprema Corte va a ganar, no Cuitláhuac García, que además le queda, pues, los mismos meses que al presidente López Obrador. Así que ya veremos quién es Cuitláhuac García en un año y medio. Y por último, también vamos a ver el asunto un poco de cuál es la reacción del presidente. Me parece que esta parte va a ser interesante ver cómo se refiere el presidente al asunto de Ferromex y Grupo México, en lo que algunos han señalado como una expropiación y que en cierta forma es un cambio en la propiedad de la concesión, deja de ser una concesión y se mueve hacia el gobierno, y por qué el presidente tuvo que justificarlo de esa forma, por algo que, pues, claramente le molestó al presidente, está molesto todavía,
y que pues trata de asociar con otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el tema en cuestión. Entonces, y que ya tiene reacciones, por cierto. Por supuesto, que además es una cuestión legal, no es una cuestión de gustos o de préstamos o de dádivas. Para eso está la ley, aunque no le gusta al presidente. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con el asunto de las declaraciones de Ana Gabriela Guevara y lo que dijo sobre las deportistas de natación estética? Vamos a ver. Por mí que vendan Avon. Ana Guevara. Sí, lo dijo, pero están ahí, a la casa del gazapo. O sea, buscando las podridas. Por eso, lo de tiempos de canallas y temporada de sopilotes aplica, con todo respeto. Bueno, primero que nada, esto que acabamos de ver del presidente mostrando una portada de un periódico, una primera plana de un periódico en la pantalla, es la muestra de que el presidente no pone la agenda, el presidente va detrás de la agenda. ¿Qué significa eso? Que reacciona a lo que los periódicos publican y no al revés. Entonces, esto que sucede a cada rato en Palacio Nacional y que además luego hay una sección de quiénes quieren las mentiras, pues eso demuestra que el presidente va detrás. Además de que hemos contado nosotros en Spin que menos del 6% de las primeras planas de los periódicos más importantes recuperan lo que dijo el presidente el día anterior en la conferencia. Entonces, bueno, ni la jornada. Sí. O sea, si la jornada realmente apreciara el valor de la conferencia de prensa, Diario publicaría en su primera plana algo de lo que se dijo en la conferencia del día anterior, y ni la jornada, que vive del gobierno, lo hace. Así que, pues entonces no. Que su hijo también. Ah, bueno, sí. Vive ahí, exactamente. Entonces, primero eso. Segundo, el tema que creo que es importante, o el enfoque que le quiere dar el presidente, es otra vez minimizar un tema grave, que son declaraciones de una funcionaria que, independientemente de lo que le toque hacer o no legalmente, con otros deportistas, en otros momentos, ella misma siendo deportista, porque por eso supuestamente está ahí, se encontró la forma de solucionar que las deportistas mexicanas no fueran a competir en condiciones desfavorables. Porque si estás concentrado en ver cómo financias tu viaje, o a quién le debes, o quién te prestó, o cualquier otra cosa que tenga que ver con los recursos para moverte, pues vas a llegar, entre el mejor de los casos, un poco distraído de cuando tienes que ir plenamente concentrado en tu competencia. Y evidentemente, a lo largo del entrenamiento no es la misma situación, es un costo para los deportistas, para las familias de los deportistas siempre. Entonces, ¿cómo ver la forma de solucionarlo? El ser responsable de algo, en este caso de algo que tiene que ver con cuestiones concretas de deporte en México, pues yo vería una actitud un poco más empática de parte de Ana Guevara, habiendo ella sido deportista y habiendo pasado pues más o menos por las mismas condiciones. Y aquí una negativa pues clara y abierta a decir vamos a hacer lo mínimo posible a pesar de que pues se necesite mucho más de lo que ya les dan. Bueno, dos cosas. Primero, la semana pasada se estaba colgando la medalla, ¿te acuerdas? Claro. Diciendo que se felicitaba a... Ahí sí, ¿verdad? Y que eran además... algunas de ellas eran miembros de la Sedena. Sí. Y hoy, bueno, esta semana les acaba llamando sopilotes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo puedes esperar del Estado mexicano apoyo en nada? Obviamente tendríamos millones de ejemplos en diferentes sectores, pero bueno, por supuesto que CONADE ya hace muchos años pues se ha venido empeorando con este nuevo gobierno porque parece ser que el dinero es suyo y no de los ciudadanos, ¿no? Igual y no lo tienen. Porque dicen que sí lo tienen, pero no lo dan. Bueno, exacto. No sabemos. No sabemos, pero yo creo que es un tema de voluntad en los gobiernos, ¿no? CONADE siempre ha sido, ni siquiera hay una Secretaría del Deporte. CONADE siempre ha sido una comisión que se le encargan a algún amigo o a alguien, como no es algo que les importe tanto como igual es el tema de cultura, por ejemplo. Y pues no hay apoyo en eso. Desafortunadamente no hemos tenido presidentes, ni este gobierno peor, porque antes por sí había cierto apoyo y sí había esta pues, legitimidad, digamos, en que el gobierno se colgara la medalla porque sí los ayudaban, ¿no? A lo mejor no a todos, pero a algunos sí.
y hemos visto que se colgó la del Checo, la del Canelo, la de las clavadistas, y pues tristemente nos dicen los atletas que el gobierno no tiene nada que ver con su desarrollo y con este apoyo que han recibido. Además te voy a decir, creo que se muestra otra vez cuál es realmente el objetivo del gobierno, ¿no? Cuando el presidente se ha enfrentado a situaciones en las que hay un impedimento legal, por ejemplo, constitucional, que es la gran mayoría de las veces que él quisiera modificar la Constitución, pero no le alcanzan los votos, es un impedimento legal. Él ha escrito decretos y ha publicado decretos que tratan de darle la vuelta a la parte legal. Entonces, con esa lógica de ver siempre la forma en la cual el presidente puede modificar el marco legal o tratar de darle la vuelta, con esa intención que permanentemente aplica el presidente desde el Ejecutivo, ¿por qué no hacer un decreto? Sí, claro. De que modifique la ley y resuelva la situación. Porque además no fue una situación que se presentó una semana antes de que se fueran a competir. Esto lleva años. Por lo menos todos los de la administración del presidente López Obrador tendría que haberse solucionado de inmediato. Y el presidente López Obrador responde siempre a este tipo de cuestiones, ya sea ayuda a madres de desaparecidos, ya sea ayuda a familiares de víctimas, ya sea a deportistas, todos los recursos necesarios, todo lo que se necesite, pero siempre, ahora sí, ahí sí, respetuosos de la ley, cuando en todos los demás contextos la ley no les interesa. Pues tristemente no tenemos un gobierno que se dedique a construir para los ciudadanos. Construyen obras que no sabemos si van a funcionar, que son carísimas, que están muy cuestionadas, que además están en la opacidad. Y bueno, creo que es parte de nuestro siguiente tema. Sí, porque cuando el presidente quiere, fíjate, no entiendo realmente la estrategia. ¿Por qué no dar? Si lo que le gusta es dar dinero y de lo que se basa su popularidad es en dar dinero a la gente directamente, ¿por qué no sumar a los deportistas? Exacto. ¿Por qué dejarlos a un lado? ¿Por qué? Pues en buena medida a lo mejor realmente es porque no quieren gastar ese dinero ahí. Bueno, además el deporte hace tanto bien, ¿no? Es el camino para mucha gente salir de muchas situaciones. Alguien que se ve que no ha practicado mucho deporte es el presidente. Entonces, bueno, y que no le da ninguna importancia a la juventud. Exactamente. No le... O sea, todo lo que dice el béisbol es inventado, ¿no? Todo lo que dice que le bateaba a quienes le aventaban 100 millas por hora. Todo eso es inventado porque todo lo que busca ahora es estas obras, como decías, que pues por más que el presidente las quiera impulsar, están mal hechas. Y están mal hechas no en el sentido arquitectónico o de ingeniería civil, están mal hechas legalmente. Tienen problemas. No es nada más, el gobierno no puede decir voy a construir esto aquí. Hay un procedimiento y para ello, como se usa dinero público y mucho dinero público, se tiene que transparentar. Y la gente que ha querido saber qué es y cómo se ha llevado a cabo este proceso, simplemente el presidente sacó un decreto, repito, cuando le quiera dar la vuelta a la ley, sacó un decreto donde decía que estaban resguardadas por seguridad nacional y eso implicaría que nadie pueda tener acceso a la información relacionada con ellas. Y lo que acabó pasando, lo discutimos un poco la semana pasada, es que la Suprema Corte en un voto mayoritario revirtió ese decreto que dice que son de seguridad nacional para que entonces cualquier persona pueda conocer cuáles son las características de las obras. E inmediatamente, unas horas después de la decisión y el voto que tumba ese decreto del presidente, el presidente y el Ejecutivo, el presidente del Poder Ejecutivo, él y su equipo, sacaron un nuevo decreto donde reducen el número de obras al Tren Maya, al corredor del Istmo y a 3 aeropuertos, en concreto para que no se conozca qué es lo que traen. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente y cómo pues, realmente se burló de la decisión de la Corte. Vamos a ver. No hay ningún problema en eso. Pero sí tenemos que proteger estas obras. Porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras. Como ha sido su intención, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo. Y tenemos que proteger, blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público. Imagínense los beneficios para la gente del sureste.
cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos. Entonces tomamos la decisión, el Consejo de Seguridad Nacional, de decretar todas estas obras de seguridad nacional y de interés público. Y eso fue lo que se hizo ayer. ¿Y por qué nos preocupa? ¿Y por qué si se tomó la decisión de convertir estas obras en acciones de seguridad nacional? Porque los que están promoviendo los amparos en contra de todas estas obras están incluso recibiendo financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Bueno, aquí lo importante es que la seguridad nacional es un concepto, una definición que pondría en peligro nuestra soberanía, nuestro territorio nacional por alguna invasión, por algo que viene del extranjero. Sí. Construir una obra en México no amenaza nuestra seguridad nacional. Es más, ni siquiera cuando fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue un tema en el que se pudiera decir que los extranjeros que vinieron, ¿te acuerdas que lo hablamos hace varias semanas? Amenazaran nuestra seguridad nacional. Construir un tren, construir un aeropuerto, construir el corredor transísmico no amenaza nuestra seguridad nacional y entonces no tiene por qué decir o decretar que estas obras son de seguridad nacional. Lo hace, lo que yo entiendo es que lo hace para decir que son instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Bueno, él puede decir justo, ¿no? Esto es tan importante para nuestro desarrollo, para movilidad, para, no sé, para lo que quiera, tendría que leer el decreto. Por eso las declara, porque los considera de estrategia. Pero fíjate cómo aquí... No, las declara porque no quiere decir cuánto costó. Evidentemente no quiere demostrar. O sea, hay muchos problemas quizá relacionados con la construcción de estas obras, que además el tema están mal hechas. Ya vimos cómo se hacen las cosas, con las patas. Se pasan leyes con las patas, se hacen decretos con las patas, se hacen obras con las patas, en fin, todo mal. Y no sé, creo que hasta se oye feo eso de con las patas, pero así se hace. Así lo hacen aquí. Entonces, lo que implica es el riesgo para el presidente, como dices, de que con cualquier cuestión legal, dado que está mal hecho el procedimiento, se tenga que suspender la obra, el avance de la obra, y entonces el presidente no tenga nada que presumir para el momento de las elecciones del año que entra. Entonces va por dos vías. Uno, la falta de transparencia, que quién sabe cuántos millones, ya sabemos que todo ha costado más de lo que originalmente iba a costar. Y dos, el hecho de que porque está mal diseñado, mal argumentado, mal escrito todo legalmente, entonces alguien puede decir esto está mal aquí. Y eso creo que demuestra, en buena medida, que el presidente López Obrador y su equipo no saben hacer las cosas. Y el tema es que pues ya sabemos que aquí supuestamente todo es honestidad, ¿no? 90% es honestidad. Pero también se necesita saber cómo interpretar, cómo escribir un artículo, una ley, un contrato, todo esto para que entonces no tenga el presidente que hacerlo a la fuerza. Lo que está haciendo es haciéndolo a la fuerza. Bueno, pero además son diferentes, atraviesa diferentes estados. Hemos sabido que ha habido expropiaciones de tierras de mucha gente, ha dividido a través del trazo a muchas comunidades, ha habido muchísimas quejas desde que empezó este sexenio y pues es lo mismo, no les importa. Ellos dicen, yo por aquí construyo un tren y todo el mundo se aguanta y a mí no me importa. Y dice... O sea, no se tarda ni 5 minutos en empezar a decir que es que los adversarios, que es que Claudio X González muestra los nombres de un despacho que, por cierto, ya tuvo reacciones, porque pues claramente estar inventando o estar acusando a la gente de corrupción, etcétera, y mostrarlos en la pantalla, pues hay consecuencias también legales. Claro, ¿no? Pero él cree que no, nada. Sí, que es intocable, ¿no? Pero sí, ya hubo reacciones de parte de ese despacho y encima... mete al gobierno de Estados Unidos diciendo que
que financia a esta organización de Claudio X González para que no lo dejen construir el tren. O sea, de verdad, algo está mal en la mente del presidente, lamentablemente. Pero además, fíjate la gran oportunidad que pierde. Si el presidente dijera, ok, vamos a construir esto, él sabe que todo el mundo está en su contra, ¿no? No es nuevo. Ya sabía que todo el mundo estaba en su contra. Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos bien? ¿Qué pasa si desde el inicio lo hacemos bien y contratamos a quienes nos garanticen que lo hacemos bien? A estas alturas, nadie podría ganarle un pleito judicial si es que lo hiciera bien, pero lo hacen mal y lo hacen a la carrera. Pero también lo hacen mal, Luis, porque ya estuvimos viendo que hay favoritismo. Sí, y hay mucha corrupción. ¿No? O sea, mandó cancelar el aeropuerto, que costó un dineral cancelarlo, y ahora resulta que quienes están aprovechando ese vacío, que a todos nos ha afectado, porque el AIFA no sirve para nada, porque la Ciudad de México tiene muchísimos problemas, y resulta que le dan los negocios a los amigos de sus hijos, de su hijo. ¿Por qué? Y algo que me preocupó muchísimo es que cuando habla del sureste, que dice, imagínense, a Cancún llegan 30 millones de turistas, que hagamos todo el sureste, que lleguen los turistas y que sea la gran parte turística de México. Ese es el futuro del sureste. O sea, el sureste no tiene otra cosa y otra valía más que turistas, ¿no? Él también le cobró a los turistas que vienen el impuesto para que se vaya el tren. O sea, y quiere que todo esto sea secreto. Es decir, él vive en Palenque, por ahí atraviesa el tren. Casualmente. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quedarse con el sureste, sabes? Bueno, que haya un tren que lo lleve directo a Cancún. Yo digo que eso está bien. Bueno, pero digo, se quieren quedar con los negocios, no nos quieren informar quiénes van a ser, cuánto va a ser. Todo el sureste, oye. Estas obras estratégicas, como le daba el presidente, parecen más como los proyectos de los villanos de las películas de James Bond, ¿no? Exacto. Sí. Así vamos a construir un teleférico que conecte mi casa hasta Cancún directamente, ¿no? Al Cocobongo. Bueno, en fin. ¿Te lo imaginas? No. A lo mejor va más seguido de lo que tú crees. Pues a lo mejor por eso está así. Mira, la cuestión esta de que el presidente no, en lugar de estar haciendo bien las cosas y asegurándose de que todos los que trabajan con él hagan las cosas, lo que el presidente transmite todos los días en la conferencia, y es un ejemplo para todos los funcionarios de su gobierno, es: no importa cómo trabajes, qué firmes, qué hagas mal, cuánto te tardes, qué tantas leyes violes, que firmes, no firmes, en fin. Lo que importa es pelearte. Y pelearte para que, en caso de que todo salga mal, te tires al suelo, ¿no? Y te pongas a llorar. Te tiras al suelo, llores, hagas un drama y entonces ya la gente se apiade de ti. Esa es la estrategia de la autollamada 4T. En el tema del conflicto que le han fabricado a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, con todos, ¿no? Porque todos, esto que hablan del nado sincronizado, los primeros que hacen nado sincronizado es el gobierno, porque obedecen la línea del presidente y todos se alinean a lo que él dice. Y aquí, en el caso de el senador Armenta, que es el presidente de la Junta, de la mesa directiva del Senado, pues vemos claramente cómo Armenta utiliza la misma estrategia del presidente López Obrador en el caso de la ministra Norma Piña. Vamos a ver qué fue lo que dijo y por qué está metido en este tema. Yo le aconsejaría, con todo respeto, ¿no?, al senador Armenta, que no presentara ninguna denuncia, porque va a convertir en mártir. Si ya para todo el bloque conservador y sectores, ¿no?, muy desinformados, manipulados, de la clase media, es una heroína la presidenta de la Corte, y todos los que cometen ilícitos, ¿no?, o están siendo investigados por corrupción, se sienten perseguidos. Mi opinión es que no proceda. Claro, él tiene otro criterio, ¿no?,
y yo lo respeto, pero en mi caso, imagínense que yo esté presentando denuncia, no terminaría, no trabajaría, porque pues es diario, ¿no? Que tendría yo que los que me amenazan, que me insultan, ¿no? En los que me calumnian en las redes. No. Lo mejor es que haya debate, que no había antes. La plaza pública. Eso es lo mejor. Y entonces el Tribunal Popular es el que pone a cada quien en su sitio. Y eso ayuda más a la democracia. El debate, que es lo que busca el presidente, que se hable de él, bien o mal, y que haya una discusión alrededor de lo que el presidente pone en la mesa. Pero yo le diría una muy fácil al presidente. Pues el que se lleva se aguanta, ¿no? Pero claramente el presidente se lleva y no se aguanta. Sí, claro. Y es una forma del clásico bully, ya hemos platicado. Sí. El presidente es un bully. Que además, a fin de cuentas, viene, en todos los casos, psicológicamente probado, los bullies fueron buleados. Entonces, ¿cómo habrá sido la vida de este pobre señor? Que es nuestro presidente y es una pena ver a alguien que luchó tanto por estar ahí, tirándose al suelo como lo hace todos los días, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero, pues esta guerra con la ministra es ridícula, ¿no? No lo veo en ningún país democrático enfrentando al Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. ¿Quién crees que va a ganar? Pues espero que el judicial, ¿no? ¿Quién va ganando ya? Pues sí. Y también habla de que haya debate cuando él no le daba la gana ir a los debates cuando era candidato, cuando le han pedido diversas entrevistas diferentes periodistas y no concede las entrevistas, cuando no puedes ir a la mañanera y tener derecho de réplica. Es decir, habla que haya debate porque eso le ayuda a la democracia. Él no ayuda a la democracia porque no lo deja, no hay derecho de réplica, ¿no? Y entonces, y eso que tal vez le dé la clave de que si lo amenazan, si le mandan mensajes, le dicen cosas horribles y pues a lo mejor que vaya entendiendo que la gente no está contenta, pues a través de no sé de qué mensajitos dirá, ¿no? Pero no es él el primero que insulta y todo. Pues entonces, ¿cuál es el... Y que amenaza. ¿Cuál es el problema? Persigue. Porque además, exacto, él lo hace enfrente de todos siendo presidente, ¿no? Que ahora que no sea presidente, ¿qué va a hacer? Oye, ¿se irá a vivir a otro país? Y todos los demás que van a dejar sus cargos, que se les acaba el gobierno, pues van a enfrentarse a consecuencias legales graves. Y mira, hay tanta cobardía en esto de parte del presidente que cuando en este conflicto, en el concreto con la Suprema Corte, pues en lugar de ganarles con argumentos legales, les quiere ganar a través de amenazas. Amenazas que además no las hace necesariamente él, manda a terceros. Y eso fue el caso de la protesta del gobernador de Veracruz, Cuitlavo García, que fue y llevó, pues yo no sé cómo lo interpreten, cómo lo quieran defender, qué maromas tengan que decir, pero en todo caso llevó unos ataúdes a las manifestaciones y dicen que eso no es nada, que no significa nada. Entonces, ¿por qué no llevaste otra cosa? ¿Por qué llevas un ataúd? Esta fue la forma en la que el presidente López Obrador defendió a Cuitlavo García, gobernador de Veracruz, de Morena, por supuesto, que intenta desde ahí y con ese pobre show tratar de alguna forma de amedrentar, de amenazar, de presionar a los ministros, las y los ministros de la Suprema Corte. Vamos a ver cómo lo dijo. Okay. En el caso de Veracruz tienen un extraordinario gobernador, ahora muy atacado estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron, ¿no?, muy fuerte. Pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo
breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García. Se había padecido de gobernadores corruptos, irresponsables, mediocres, uno tras otro. Y ahora llega Cuitláhuac y es distinto. Nada más para decirlo con mucha claridad, no es rata, no es corrupto. Y eso hace la diferencia. Bueno, primero yo quisiera mandar un saludo a todos los que nos ven desde Veracruz, porque sí, en efecto, es un gran estado. Sí han padecido de diferentes gobernadores corruptos, ni hablar. Pues sí. Pero bueno, yo creo que Cuitláhuac tampoco es El Salvador, ni es la excepción. También lo conozco de la Cámara de Diputados y bueno, pueden ver sus discursos y pues hacia dónde iba su estilo de gobernar, pues también muy autoritario. Y ahora un gobernador viene, jala gente con recursos públicos, claro, los trae a la Ciudad de México para ir con ataúdes a manifestarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando se enfermó el presidente, de lo que más se quejó es que uno no le deseaba mal a nadie, que uno no le deseaba la muerte a nadie, que era el colmo. Y traen los ataúdes deseándole la muerte a los ministros y a la Suprema Corte de Justicia. Para denunciar la corrupción, sí, dijo, ¿no? ¿Y quiénes van a ser entonces? ¿Quién se le ocurre a Cuitláhuac y al presidente? ¿Quiénes van a ser los jueces? ¿Ellos? ¿Ellos van a ser el tribunal del pueblo? Eso ya quisiera. O sea, ¿te imaginas si en la semana que estuvo enfermo el presidente hubiera llegado una manifestación de quien sea, una persona, 100 personas, 1000 personas, con un ataúd? Imagínate. Pues, ¿qué significa? Es obvio, ¿no? Que se mueran, ¿no? Claro. Ahora, puedes dar la maroma y decir, no, lo que significa es que quiero que se acabe la enfermedad de COVID. O sea, siempre vas a poder decir algo tonto para poder salir, como un poco el presidente lo hace, ¿no? Es peligroso, ¿no crees? Por supuesto. Pues, mira, es innecesario, otra vez. Innecesario, es caro, porque eso que movilizó, pues costó. Sí, seguro no evidentemente, como no lo paga él de su bolsa, pues entonces, ¿qué demuestra? No es espontáneo. Ellos son profesionales en acarrear gente para este tipo de cosas, porque no son buenos para acarrear a la hora de votar, son buenos para acarrear este tipo de eventos. Y la improvisación en la respuesta del presidente deja ver algo que me parece digno de guardarse y deberá ser un clásico para el futuro. Fíjate, dice el presidente que los gobiernos de Veracruz la gente de Veracruz debe estar, los veracruzanos que les dice sus paisanos, por cierto, deben estar contentos de que ya no tienen gobernadores corruptos, mediocres e irresponsables. Y entonces después dice, deben estar contentos porque Cuitláhuac García, si algo no tiene, es ser corrupto, ser rata. Es decir, que irresponsable y mediocre sí es. Eso sí, sí, claro. Pero no corrupto. Sí. Está bien, o sea, bueno, está bien. Inepto, sí. Está bien, sí, es irresponsable y mediocre, en palabras del presidente, pero no es corrupto, ¿no? Según esto. Entonces, bueno, pues como, ¿qué quiere decir? Pues nunca le van a poder encontrar algo de corrupción, pero la mediocridad y la irresponsabilidad de Cuitláhuac queda exhibida en esto que acaba de decir el presidente, en sus propias palabras. No son mis palabras ni mi interpretación, es lo que dijo el presidente. Ahí está. Y bueno, pues ya que se pongan de acuerdo después si le lleva unos ataúdes al presidente cuando se enojen, no sé. Y es que, perdóname. Sí, no. Y es que Cuitláhuac también ha tenido muchos problemas en Veracruz con el Poder Judicial, ha encarcelado gente. La Fiscalía. Sí, y la manipula a través de la Fiscalía y encarcela gente pues sin pruebas, sí, ¿no? Y eso lo pueden googlear, ahora sí, es el verbo googlear, y ver que Cuitláhuac tiene este estilo también de ir en contra del Poder Judicial. Mira, el estilo, y de utilizar la Fiscalía a su favor. No, claro, el estilo de Cuitláhuac, eso es quien no crea cómo es Cuitláhuac, que no se atenga a lo que dijo el presidente de él o a lo que yo diga, que lo busquen en un video o cualquier video de las conferencias de prensa que hace diario y cómo trata y cómo se relaciona con los medios de comunicación. Ahí, quienes lo vean, lo van a ver en su elemento, como pez en el agua, claramente en una
actitud completamente fuera de los parámetros democráticos. Pero bueno, lo bueno es que no es corrupto. Oye, y otra cosa, pues a la gente que le pagan por venir o que la obligan a venir porque trabajan en el gobierno, que las amenazan, quizá. Públicos, sí. Pues también mandarles el mensaje de que no es a fuerza, que no les va a pasar nada, que pueden denunciar, etcétera, que no pueden perder su trabajo por no venir a un acarreo y que pues que hay mucho más consecuencias en venir a un acarreo en contra de lo que los mexicanos hemos establecido en nuestra Constitución, en el Estado de Derecho, y servir a este tipo de acciones, pues tampoco nos ayuda al resto de los mexicanos, y estas acciones no van a cambiar para bien lo que ellos mismos quisieran para su familia para bien, ¿no? Otra vez, esta imagen que trata de mostrar a un presidente fuerte, todopoderoso, que todo el mundo dice, es que el presidente López Obrador es el presidente más poderoso que ha habido en los últimos años. No. Que tenga que recurrir a este tipo de acciones, justamente lo que muestra es que es débil y que lo único que le queda es llegar con unos ataúdes a una manifestación. Por más que mueva a 1 millón, a 3 millones, a 5 millones, eso es lo que más puede hacer. Si fuera realmente poderoso, sería estratégico e inteligente. Movilizar gente con unos ataúdes no es ni estratégico ni inteligente, porque las decisiones de la Suprema Corte van a seguir cada vez más hundiendo las aspiraciones del presidente de establecerse con una forma de gobernar en contra de la ley, que en este caso la ley es lo que determina el Poder Judicial. Fíjate que solamente le falta decir al presidente que quienes escribieron la Constitución fueron fifís, ¿no? Creo que ya lo ha dicho. Para tirar la Constitución, ¿no? Sí. La verdad es que pues sí, lo mismo, que la gente no se preste a que los acarreen, sobre todo ahora que también vienen las elecciones en el Estado de México, y pues que no se presten al acarreo porque no los están, los están utilizando, los están chantajeando, es ilegal, y 3, pues porque no van a conseguir realmente lo que les prometen. Ya vimos que todos estos años no se ha cumplido ni una sola promesa, y que las cosas en realidad empeorado para todos. Porque yo no conozco a nadie que diga, me va mejor en este gobierno. Sí. Excepto, bueno, tal vez sus amigos. Por supuesto. Más bien, quizá el seguimiento a lo que dices puede ser que lo que diga, más bien, la preferencia de la gente no debe ser hacia un gobernante o gobiernos que no respeten la ley, pues sí, que demuestren este desprecio ante la ley, porque eventualmente eso se les va a voltear también a ellos mismos, sí, claro, a la gente. O sea, el día de mañana ellos van a estar encarcelados, ¿no? Pues, ojalá, sin sentencia, sí, claro, sin pruebas, ¿no? Porque la ley no importa. Si la ley no importa, entonces pues es ya la selva, ¿no? Esta es una súper trampa, ¿no? O sea, y al rato te van a quitar tu propiedad privada porque la pudieron quitar bueno, vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Sí, de lo que pasó en el caso de Grupo México. Creo que el presidente demuestra una vez más su desprecio por la ley, y cuando alguien desprecia la ley en un gobierno como el de México, en un régimen democrático como el que tenemos todavía, pues la verdad es que no hay forma y no hay límite. Y por eso ya empieza el presidente a tratar de darle tantas vueltas al mismo argumento que está perdiendo la batalla legal, y esa batalla legal lo lleva a tomar decisiones meramente autoritarias que eventualmente van a ir para atrás, van a tener que ser reconocidas, y además les va a salir más caro de lo que el presidente creía. Vamos a ver exactamente qué opina el presidente y cómo mide el tema de la concesión ferroviaria de una de las empresas de Grupo México, y obviamente en relación con todo lo que ha sucedido en estos días. Vamos a verlo. Entonces, no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no. Ojalá y comprendan, no solo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tiene que cuidar el interés público. Es un servidor público, no es un empleado, no es un gerente.
Un gobernante representa a todos y siempre tiene que procurar que haya justicia. ¿Y qué es la justicia? Pues darle más al que tiene menos. Oye, la semana pasada le pedimos a las personas que nos ven que nos mandaran sus comentarios sobre la frase, pues ya sabes por quién quieres votar, sí, ¿no? Nos mandaron muchísimos comentarios, muchas gracias. Y bueno, pues también yo les pediría que nos escribieran todas aquellas personas que saben de las expropiaciones, porque, por ejemplo, también en el tren suburbano hacia Toluca han expropiado muchas tierras. Okay. Y bueno, pues este es un caso muy mediático porque se le expropia al señor, al segundo más rico de México, muy poderoso, que ha hecho pues toda una empresa enorme que le da, pues sí, mucho trabajo a miles y millones de personas en México, y que tiene este trazo del tren en el sureste, y que pidió a cambio de negociaciones pues que le pagaran cierta cantidad de dinero que el presidente se negó, eran 9,000 millones, algo así. Y el presidente se negó y entonces dijo, pues son mías, no son tuyas. No hay, están concesionadas, no ha hecho mal uso de la concesión, no ha incurrido en algún delito para que le quiten la concesión, y de la noche a la mañana llegan los marinos y le quitan las vías a Ferrosur. Eso es lo que les espera, lo que nos espera mientras siga gobernando Morena. Cualquier día te van a quitar, y van a decir, ay, qué exagerada, ¿no? Pero cualquier día, ya lo vimos, él había prometido que no iba a haber expropiaciones, bueno, pues ya las hay, y no solamente en el sureste, por eso les pido que nos escriban, pero pues cualquier día, no este es gobierno, porque este gobierno pues sí, como quiera va a terminar, pero el siguiente va a querer continuar con la expropiación, y lo peor es esta amenaza de que a lo mejor el gobierno pudiera comprar Banamex, pero si quieres lo hablamos en otro. No, bueno, creo que ocasión. la parte esta en la que el presidente pues no le queda de otra más que tomarlo por la fuerza. Tomarlo por la fuerza significa enviar a las Fuerzas Armadas a tomarlo. Eso es militarizar. Pues, ¿o no? Claro. Cuando te mandan al ejército y te aguantas. Pues sí. Y todo, y dice el presidente que la Marina estuvo ahí, que llegó a las vías, porque no querían que hubiera sabotaje. Es decir, usó el mismo argumento de por qué la Guardia Nacional fue al metro en la Ciudad de México. Lo usó para las vías de Ferromex, que lo que hace es, finalmente, Ferromex tiene la concesión de la vía, ellos dejan pasar al gobierno, pero no. Ahora lo que sucede, o lo que acuerda esta decisión del presidente, es que el gobierno tiene las vías y entonces el gobierno deja pasar a los trenes de Ferromex. Es decir, se invierten la propiedad. Y ese cambio, pues es una forma de expropiarlo, porque además, evidentemente, lo que quería la empresa es, así se firman los contratos. Yo te lo compro por X tiempo, o compro esta concesión por tanto tiempo. Si antes de ese tiempo tú la necesitas, bueno, pues eso te va a costar esto, porque yo planeo mi negocio al tiempo que dure la concesión. Si de repente, como hizo el presidente, quitarle la concesión, pues le va a costar. Le iba a costar X cantidad de dinero, $500 millones, que es 9,500 millones de pesos más o menos, y no le gustó porque obviamente no quiere pagar, entonces a la fuerza. Aquí también es interesante ver, y déjame ahí... Qué difícil, ¿eh? Sí, pero también déjame mencionar algo que me pareció muy extraño. El Grupo México lo manejó muy mal, y me refiero a cómo manejó la comunicación de esto, porque tardó en salir a explicar qué es lo que estaba pasando, y en esa tardanza, yo no sé quién asesora a Grupo México, o más bien sí sé, pero no voy a decir, quién asesora a Grupo México para que en ese tiempo que se tarda en salir y explicar, deja que la gente especule, los medios de comunicación especulen, y por supuesto también lo más importante, dejan que el presidente cuente su versión antes de la versión de Grupo México. Si hay un acuerdo y hay negociaciones, que se diga, pero no puede salir el presidente a decir, estamos negociando y estamos todo bien, y luego el comunicado de Grupo México decir, no pues negociamos, o al revés, el Grupo México decir, sí estamos negociando, no nos hemos parado, no sé qué, y López Obrador decir, pues es que no le toman la llamada al secretario de Gobernación, a don Augusto López. Entonces, cuando hay esta contradicción de información, una de las dos partes está mintiendo.
Y quien salga primero es quien controla la narrativa. Si sale el presidente López Obrador con esta forma de decir, no, es que aquí lo que importa es que no haya sabotaje, lo que importa es la justicia, lo que importa son otras cosas, pues la percepción de la acción ilegal del gobierno se torna diferente. Entonces, todos aquellos que dicen que el presidente López Obrador es un genio de la comunicación, bueno, también vamos viendo que algunos otros actores políticos, empresariales y de otro tipo, en este caso Grupo México, lo hizo mal, cuando debió haber comunicado más claramente para dar certeza no solo a sus inversionistas, a sus empleados, a sus directivos, sino también a otros que están en una situación similar de tener concesiones del gobierno y que a lo mejor se sienten amenazados por lo que está haciendo el gobierno. Bueno, imagínate pues el susto, ¿no? ¿Por qué tendrías que ir a invertir a México si cualquier día te lo van a quitar? La pérdida ¿no? de dinero. O sea, y todas las inversiones y toda esta búsqueda, por ejemplo, de empresas mexicanas, no solamente extranjeras, de buscar soluciones a el cambio climático, ¿no? A hacer energías limpias en nuestro país, de traer todas estas empresas estadounidenses o europeas que vengan a México a producir tecnología, chips, etcétera, todo lo que sabemos de la geopolítica. México es el mejor país para que inviertan aquí. ¿Tú crees que yo voy a ir a un país a poner mi dinero y cualquier día me lo va a quitar el gobierno? Pues mejor me voy a Brasil, como sucedió con Iberdrola. ¿No? Y todo el mundo está histérico porque tenemos la amenaza de que el gobierno se va a quedar con las empresas el día que truenen los dedos, pero también esto va a llegar a la propiedad privada un día si esto continúa, ¿no? Porque al rato van a decir la tierra es del Estado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con nuestra revolución mexicana? ¿Qué pasó con todo lo que hemos ganado? Ya vimos la expropiación petrolera, ya vimos lo que pasó también después con la banca, con la estatización de la banca, etcétera. Sí. Va y viene en temas que México ha superado, que hemos visto que han sido errores que hemos pagado, y ahora amenaza con que a lo mejor ya los militares van a tener su ¿cómo se llama? Su aerolínea, y ahora México a lo mejor coquetea con la idea de comprar Banamex. Sí, esta decisión del presidente y el pleito, llamémoslo así, o el desacuerdo o las diferencias con Germán Larrea, sea en medio de la compra de Banamex por parte de Larrea, pues evidentemente mete ruido y pospone esa decisión. No sé en qué vaya a acabar, pero claramente esto no ha terminado, ni la parte de Ferromex, ni la parte de Banamex, y eso pues afecta la certidumbre que otros puedan tener respecto de México en la inversión. Y ojo, porque además esto le va a pegar muchísimo al discurso de sus corcholatas. ¿Qué van a decir las corcholatas? Sí, ya vimos que Adán Augusto dijo que no era expropiación, que era una apropiación temporal o algo así. No, bueno. Entonces, temporal, pues ¿hasta cuándo, no? ¿Cómo? Claro. Entonces, bueno, pues ahí está el estilo de gobernar. Ya les dimos varios ejemplos. Ojalá que pues nos ayuden a platicarlo con sus familias, con sus amigos, de qué es lo que está pasando en México. Tratamos de explicárselos lo más fácil posible. Y pues sí, ¿ya estás? Ya estamos, porque, pues bueno, creo que con esto es más que suficiente. Me cansé sí. de estar pensando en todo lo que hace este gobierno que realmente pues no veo cómo pueda aprovechar las grandes oportunidades que ha tenido a lo largo del tiempo. Pero bueno, ya estaremos viendo nuevas afirmaciones del presidente la próxima semana. Esperemos que se solucione por el bien de él también lo más posible y tendremos aquí nuevos clips de las conferencias de prensa del presidente. Bueno, Luis, pues yo agradecer sus comentarios. Sí, suscríbanse. Nos dieron muchas ideas muy buenas y pues también, si saben de las expropiaciones, avísenos. Muchas gracias. Gracias, Georgina. Nos vemos. Hasta luego.